Cuando pensamos en la perfección del cuerpo humano y las evidencias que tienen los científicos para probarlo, nos quedamos sin palabras. Ahora veremos de cerca el milagro de la coagulación. Nuestro cuerpo tiene un equilibrio hemostático, dos fuerzas, procoagulantes y anticoagulantes. Su finalidad es mantener la sangre líquida y que ésta llegue a todas las partes del cuerpo, para que ésta no se derrame, llevando a hemorragia o se estanque, causando una trombosis. Cuando una lesión afecta la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos, se ponen en marcha una serie de mecanismos para impedir la pérdida de sangre. Cuando ocurre una herida o un trauma, las fibras de colágeno, quienes conectan todo el organismo entre sí, y el von Willebrand, quien ayuda al colágeno a cerrar las heridas, quedan expuestos. El primer mecanismo es la vasoconstricción, que consiste en el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Luego, el colágeno y el factor von Willebrand hacen un llamado de emergencia a las plaquetas. Esta molécula de von Willebrand, en conjunto con el colágeno, se ubica en el centro del accidente y empieza a llamar a los paramédicos. Por favor, necesitamos paramédicos. En donde recibe respuesta. No se preocupen, están pasando todas las plaquetas que tenemos disponibles para brindar los primeros auxilios. Allí se da la adhesión plaquetaria. Estas plaquetas se unen entre sí, pero son débiles, son como gelatinas. Entre ellas debe haber un aglomerante como el concreto. Este se llama fibrina, la cual hace que el coágulo sea firme y estable. Para ello debe participar una cascada de los factores de coagulación, incluyendo el factor 8 o el 9, para que al final resulte la fibrina. El factor tisular se adhiere al factor 7 y juntos activan la vía extrínseca, es decir, el 7 activa al factor 10, el 10 al factor 5, a su vez al factor 2 y a su vez al factor 1. De esta forma y en este proceso se forma la fibrina. La coagulación se puede sostener únicamente por medio de la vía extrínseca, factor 7, sin necesidad de la intrínseca, factor 8 y 9. Ahora miremos la vía intrínseca. Las estructuras celulares que se liberaron cuando se rompió el endotelio, se activa el factor 12, este activa al factor 11, el 11 al 9, el 9 por supuesto al 8 y a su vez al 10, al 5, al 2, se activa el 1 y se produce la fibrina. Es cierto que en algunos casos el factor no funcionará por culpa de un agente llamado inhibidor. Nuestro sistema inmunológico siempre está vigilando noxas y gérmenes dañinos. Algunas veces se desarrolla un anticuerpo contra el factor 8 o 9. Los macrófagos son células de nuestro sistema de defensa. Cuando entra algo extraño a nuestro cuerpo, ellos se encargan de englobarlo o comérselo. Así, comienza una serie de etapas en donde se activa una alarma para empezar la neutralización del agente. Ahora, imagina que en este momento tu cuerpo tuviera una herida, un hematoma o una hemartrosis. El factor 8 es administrado para controlar la hemorragia y ayudar a detener la fuga de sangre. El macrófago, que está programado para comer todo lo que sea ajeno al sistema, asume que el factor 8 es una amenaza y lo neutraliza. Lo presenta ante los linfocitos T. Estos actúan como jueces y son quienes determinan si el agente es nocivo o inofensivo para el sistema. Una vez se detecta que el agente administrado puede ser perjudicial, proceden a generar copias de seguridad, linfocitos centinela,
linfocitos soldado, y por último dan aviso a sus compañeros, los linfocitos B. Estos últimos generan copias de sí mismos, tal como los linfocitos T, y además dan origen a la supercélula plasmática. Luego de este interesante proceso, nuestras defensas aprenden una respuesta inmune primaria. Nuestro sistema inmune recordará muy bien la próxima vez que más factores 8 o 9 sean administrados. Ahora, miremos nuevamente el proceso cuando se aplica por segunda vez el factor para el cual se desarrolló el inhibidor. Se desarrolla rápidamente la respuesta anamnésica. Alerta, alerta a todas las unidades del sistema inmunológico. Repórtense a la zona del evento. Invasión factor 8. El macrófago fagocita atrapa el factor, escoge el prototipo, es decir, lo más representativo de la amenaza, y esto es lo que le va a presentar a los linfocitos T. Todo este proceso está ocurriendo en un tiempo mucho más corto y de forma más precisa que la respuesta inmune primaria. Por ello, con la información suministrada se crean linfocitos de reserva o copia de seguridad. Aparte, linfocitos centinela, que son los que patrullan todo nuestro cuerpo, buscando el agente extraño. También se crean linfocitos soldados, los cuales atacarán a todos los presuntos agresores. Y por otro lado, se buscará ayuda de sus compañeros comandantes, los linfocitos B. Estos realizan el mismo proceso que sus compañeros comandantes, salvo por algo diferente: la creación de una supercélula plasmática. La célula plasmática formará millones de moléculas llamadas anticuerpos, que son como pirañas, las cuales viajarán por todo el torrente sanguíneo, adhiriéndose específicamente a los presuntos sospechosos, como es el caso de los factores de coagulación suministrados. De esta forma, serán fácilmente destruidos, ya que se ha producido una respuesta anamnésica o inmune secundaria. Inmunotolerancia. Consiste en administrar grandes cantidades de factor de manera periódica durante cierto tiempo, hasta lograr que el cuerpo reconozca el producto de tratamiento sin atacarlo. Cuando la inducción de la inmunotolerancia tiene éxito, los inhibidores desaparecen y la respuesta de la persona a los concentrados de factor vuelve a ser normal. Esto tiene como objetivo rescatar al paciente para que pueda volver a recibir concentrados de factor de forma habitual. El concentrado de factor, suministrado por la inducción de la tolerancia inmune, no tiene actividad hemostática, dado que el inhibidor presente lo inactiva y favorece su eliminación de la sangre. Para prevenir o tratar las hemorragias, se indica la utilización del agente bypass, que no induzca respuesta inmune secundaria.